Muy queridos hermanos, quiero ofrecer una contextualización y una explicación de las lecturas que vamos a escuchar durante la celebración eucarística del próximo domingo 29 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías en el capítulo 45, versículos 1 a 6. El contexto es el de los deportados que han sido llevados en cautiverio desde Jerusalén, desde el territorio de Israel hacia Babilonia por Nabucodonosor en el año 587 a.C. Han pasado ya un buen tiempo de que los que habían sido tomados en cautiverio están allí en el exilio, en la esclavitud. Y en este contexto aparece un profeta que nosotros conocemos con el nombre de Deutero-Isaías o Segundo Isaías, porque sus escritos están dentro del libro grande del profeta Isaías. Este profeta es un poeta y además un teólogo que sabe leer la historia de los pueblos, la historia de las naciones, todos los acontecimientos que ocurren en el ámbito militar, las campañas políticas, las relaciones diplomáticas, y él ve que todo esto es obra de Dios, es decir, es capaz de ver cómo Dios actúa en la historia. En este contexto aparece un rey persa, se llama Ciro, quien domina al imperio babilonio y cuando depone al rey de Babilonia, ordena entonces a los exiliados, a los que habían sido tomados en cautiverio, que si quieren, que si lo desean, pueden regresar a su tierra Israel, restablecer su culto al Dios de Israel, renovar sus tradiciones religiosas. Incluso este rey les ayuda a reconstruir las murallas de Jerusalén, como nos lo cuenta el profeta Esdras en el capítulo 1. En este contexto, esto dice el profeta: Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien lleva de la mano: doblegaré ante él naciones, desarmaré a los reyes, abriré ante él las puertas, los batientes no se le cerrarán. Por mi siervo Jacob, por Israel mi elegido, te llamé por tu nombre, te di un título, aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te pongo la insignia aunque no me conoces, para que sepan de oriente a occidente que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. El Dios de Israel, por boca de este profeta, presenta a Ciro, rey de Persia, como su ungido, como el Mesías, como el Cristo. Naturalmente es lo que traduce la palabra ungido, Mesías. Ante él doblegará todas las naciones. Dios lo lleva de la mano. Él le facilita que tome posesión y que se convierta en soberano de una serie de naciones y de pueblos conquistados. Sin embargo, el texto dice que Ciro no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque cada pueblo tiene su propio Dios. Los persas adoraban al dios Marduk. De hecho, que desde el punto de vista arqueológico se ha encontrado el cilindro de Ciro, donde se menciona que las batallas han sido concedidas a Ciro porque es muy amigo del dios Marduk. Sin embargo, el profeta Isaías, él ve que aunque no conozca al Dios de Israel, Ciro está actuando en su nombre, porque el Dios de Israel es el único Dios universal, es el único Dios creador del mundo. Aunque él adore su divinidad, realmente detrás está todo el plan de Dios para salvar a su pueblo Israel de esta esclavitud.
Muchos veían entonces en Ciro ese Mesías esperado que, como dice el Salmo 72:8, era el que dominaría de mar a mar, del gran río hasta el confín de la tierra. Pues bien, en este contexto, entonces, el profeta Isaías nos pone a reflexionar. Hay muchas personas a lo largo de la historia que, aunque no conocen al Dios de Israel, sin embargo, contribuyen al desarrollo de la historia, no solamente desde el punto de vista profano, sino también desde el punto de vista teológico, religioso. Es decir, hay personas que incluso se proclaman ateos o agnósticos y sin embargo Dios trabaja con ellos para la construcción de la historia de la humanidad y de la historia de salvación. Los designios de Dios definitivamente superan la capacidad del hombre y todos estamos llamados por Él a construir la historia y la historia de salvación. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 a 5. Durante 4 domingos vamos a estar meditando pasajes de este precioso texto del Nuevo Testamento. Tesalónica era una grande ciudad comercial que se sitúa en el Golfo de Salónica, en Grecia. Se llama Tesalónica porque la región se llamaba Tesales y Nikao significa vencer en griego. Entonces, la tierra de Tesales que fue vencida, ¿por quién? Por el rey Filipos de Macedonia, el papá de Alejandro el Grande. De hecho, que una hermana de Alejandro el Grande llevaba el nombre de Tesalónica. Esta región o esta ciudad, como todos los puertos marítimos de la época, pues vivía en medio de costumbres paganas. No tenían una muy buena moral, siempre hacían negocios sucios, etcétera, pero también había gente de bien, desde luego, en estas ciudades. Pues bien, Pablo llega a Tesalónica por el año 50 después de Cristo, anunciando el Evangelio, como lo hacía de costumbre, primero a los judíos y cuando estos no lo escuchaban, se dirigía entonces a los griegos, a los paganos. Sin embargo, se provocó un altercado provocado por los judíos, una revuelta, y Pablo le tocó salir corriendo de esta ciudad en medio pues de estas agresiones, y a él le parecía que la comunidad apenas había medio recibido el anuncio del evangelio y se fue con esa nostalgia, con esa tristeza de no haber podido evangelizar muy bien a la ciudad de Tesalónica. De ahí él se va a Atenas, allí también tiene un fracaso y luego resuelve irse hasta Corinto, también una ciudad muy complicada, anunciando el Evangelio. Pero estando allí en Corinto, le llegan sus amigos Silvano y Timoteo con una noticia muy buena que el apóstol Pablo pues no se la esperaba, y era que la comunidad de Tesalónica, la comunidad cristiana, estaba en pie y que se habían convertido incluso en modelo de fe y de práctica de la caridad cristiana. Vivían todos alegres, compartían sus bienes. Era una comunidad que realmente estaba creciendo en todo sentido, y esto hace que el apóstol se alegre. Y también Silvano y Timoteo le dicen que la comunidad está ansiosa por ver a Pablo nuevamente. En este contexto, Pablo escribe lo siguiente: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalónica, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes,
teniéndolos presentes en nuestras oraciones, recordando su fe activa, su amor entrañable y su esperanza perseverante en nuestro Señor Jesucristo ante Dios nuestro Padre. Nos consta, hermanos queridos de Dios, que ustedes han sido elegidos, porque cuando les anunciamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino con la eficacia del Espíritu Santo y con fruto abundante. Pablo está emocionado y escribe la carta a los tesalonicenses, no solo en nombre propio, sino también incluye a Silvano y a Timoteo. Esto nos hace pensar que la misión nunca la desarrolla una persona sola. La misión es comunitaria, es de la comunidad para la comunidad. Así, con este escrito nace la primera carta a los tesalonicenses, que es el primer escrito, el primer libro del Nuevo Testamento, desde el punto de vista histórico, más o menos escrito en el año 51 después de Cristo. Y aparecen aquí lo que nosotros conocemos como las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Los tesalonicenses se han comprometido con la fe y esto se traduce en obras de caridad. Hay una caridad eficiente y sobre todo son personas que no han perdido la esperanza, no se han debilitado ante las dificultades o los sufrimientos por los cuales atraviesa la comunidad de Tesalónica, incluso con el peligro de perder la vida. Ahí están esperanzados en Cristo Jesús. En síntesis, el apóstol Pablo se alegra al verificar que Dios siempre consigue de una forma u otra llevar adelante todas sus obras. El Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 22, versículos 15 a 21. El contexto es el de la actividad que Jesús desarrolla en Jerusalén, donde tiene una serie de controversias con las autoridades religiosas y políticas. Justamente las parábolas que hemos meditado durante los domingos anteriores son respuestas que Jesús da al grupo de los sumos sacerdotes y de los ancianos, que le hacen preguntas acerca de su autoridad. Ahora aparecen otros dos grupos que se confabulan para hacerle una pregunta fundamental a Jesús. Y se trata de los fariseos con los herodianos para preguntarle a Jesús sobre el tributo al César. ¿Es lícito pagar el tributo al César o no es lícito? Jesús responde, como todos sabemos, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una respuesta que se ha considerado a lo largo de la historia como un eslogan. Casi todos los gobiernos, cuando se quieren distanciar de las relaciones con la iglesia, inmediatamente dicen al César lo que es del César. Y también cuando la iglesia quiere fundamentar sus propuestas acerca del hombre y de la dignidad humana, inmediatamente dice a Dios lo que es de Dios. Nosotros también en el lenguaje común, en la experiencia de la vida, utilizamos esta expresión: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero para comprender este texto hay que entrar dentro del ambiente político de Israel y también del Imperio Romano. Naturalmente, el Imperio Romano tenía muchas provincias y por lo general la mayoría de las provincias vivían en paz. Pero en Judea, en el territorio de Israel, era muy difícil que hubiese paz. De hecho, que más tarde también los procuradores romanos se van a quejar de que no encuentran una región más conflictiva que la de Judea.
Cuando Jesús estaba pequeño, eh, él vivía en Nazaret y a 5 kilómetros había una grande ciudad griega que se llamaba Séporis, y allí era el centro también del imperio o del gobierno de Israel, de la parte norte de Israel. Entonces, en Séporis hubo una revuelta y el militar romano Varo la resolvió crucificando a más de 2000 rebeldes. Un derramamiento de sangre muy grande. Más adelante, 10 años después, se levantó otra revuelta con Judas el Galileo, que se oponía a un censo que hacía el gobierno romano para calcular el número de la gente y así poder cobrar los impuestos. Cuando eso Jesús tendría unos 13 años y digamos que ese hecho se registra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien, en tiempos de Jesús la situación no era tan complicada. Había ciertamente un periodo de paz, mientras luego llegan los celotas que organizan una revuelta contra Roma que concluirá con la invasión romana y la destrucción del templo de Jerusalén y de la ciudad en el año 70 después de Cristo. El problema era que el Imperio Romano cobraba muchos impuestos para todo, para las mercancías, las ganancias de los pobres comerciantes, al menos el 50% se llevaba en impuestos que tenían que pagar al emperador romano. Pero lo que más dolía, el impuesto que más causaba escozor allá entre los judíos, era el impuesto por cabeza, es decir, que cada año debían pagar un denario, tanto los hombres como las mujeres, cada uno independiente. Los hombres a partir de los 14 años, las mujeres a partir de los 12 años y hasta los 65 tenían que pagar este impuesto. Y a este impuesto es al que hace referencia el Evangelio de hoy. Una pregunta muy polémica para Jesús, porque si él dice que no hay que pagar el impuesto al César, pues está en contra del Imperio Romano y lo podían acusar inmediatamente. Y si dice que hay que pagar el impuesto, entonces también estaba en contra de su pueblo y de todos los esfuerzos que hacían ellos para tener que pagar este impuesto. Veamos entonces qué pasa. En aquel tiempo los fariseos se reunieron para buscar un modo de enredarlo con sus palabras. Le enviaron algunos discípulos suyos acompañados de herodianos que le dijeron: Maestro, nos consta que eres sincero, que enseñas con fidelidad el camino de Dios y que no te fijas en la condición de las personas porque eres imparcial. Dinos tu opinión. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Quiénes son estos dos grupos que se oponen a Jesús? Los fariseos, en primer lugar, que son los encargados de mantener la parte religiosa, la espiritualidad de Israel. Ellos están aferrados a sus tradiciones religiosas. Son los conocedores del Antiguo Testamento, de la Torá, de la ley, los encargados de promulgar normas en todo el ámbito religioso. ¿Quiénes son los herodianos? Los herodianos son los amigos de Herodes Antipas, el que gobierna en la Galilea, al que Jesús le llama zorro, porque era un estratega político bastante influente y sobre todo que le servía de
digamos, era el lugarteniente del emperador romano de Tiberio. De hecho, que tenía su gobierno en la ciudad que he mencionado antes, en Séporis, pero de allí lo trasladó porque construyó una ciudad alrededor del lago de Galilea que le puso el nombre de Tiberíades en honor del emperador de la época que era Tiberio. Estos dos grupos entonces, tanto los fariseos como los herodianos, se confabulan. Ellos vivían siempre disgustados continuamente por sus creencias de los unos y de los otros, pero en este momento aprovechan la ocasión para unirse en contra de Jesús. De hecho, que ya Jesús le había dicho a sus discípulos, ojo con la levadura de los fariseos y de los herodianos, un odio que estaba continuamente creciendo en contra de Jesús. Pues bien, los discípulos de estos dos grupos comienzan con un elogio que le hacen a Jesús. Nos consta que tú eres sincero, que enseñas con fidelidad el camino de Dios y que no te fijas en la condición de las personas, que eres totalmente imparcial. Un elogio que es muy cierto en la persona de Jesús, porque ese es Jesús. Es una persona totalmente recta, una persona que dice la verdad, pero en este caso el elogio no es tan agradable porque viene de parte de los enemigos. Mucho cuidado, los elogios no siempre portan a buen fin. ¿Y qué responde Jesús? Dice lo siguiente. Jesús, adivinando su mala intención, les dijo, ¿por qué me tientan, hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. Le presentaron un denario y él les dice, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Contestan, del César. Entonces les dijo, den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oírlo, se sorprendieron, lo dejaron y se fueron. Jesús se da cuenta inmediatamente que ahí hay una trampa, ellos lo que quieren es ponerlo a prueba, pero él va a la raíz del problema. No se trata solamente del deber de pagar los impuestos, del que más tarde hablará Pablo cuando escribe a los romanos, en época de Nerón, que comenzó su gobierno siendo un hombre prudente y moderado. Entonces, cuando Pablo le escribe a los romanos y ve que está la autoridad de Nerón, les dice, hay que obedecer a las autoridades políticas. Definitivamente los cristianos están dentro de la sociedad y no pueden salirse de ella, a pesar de que son conscientes de no pertenecer al mundo, no se pueden salir del mundo. Entonces se necesita alguien que gobierne y naturalmente hay que obedecer a las autoridades, hay que pagar los impuestos. Eso es supremamente importante porque pagar el impuesto es una manifestación de amor por la comunidad, por todas las personas, por la sociedad, para que la comunidad progrese, para que viva más dignamente. O sea, al menos eso pensamos, que los impuestos se van a utilizar rectamente por parte de los gobiernos, que se van a distribuir equitativamente y que nadie se va a quedar con ellos. Luego es una obligación de todo buen ciudadano y sobre todo de todo cristiano contribuir al progreso de la comunidad. De hecho que por el año 158 hay un escrito que nosotros conocemos con el nombre de la Carta a Diogneto. Un tal Diogneto preguntaba y se admiraba del comportamiento de los cristianos, cómo se habían apartado de la idolatría, cómo vivían alegres, cómo
rendían un tributo, un culto a Dios dignamente y cómo practicaban la caridad. Entonces alguien le responde y sobre todo la pregunta, ¿cómo debían comportarse o cómo se comportan los cristianos con la sociedad, en la sociedad? Y entonces dicen, es que así como el alma está unida al cuerpo y toda la imagen, la metáfora del alma en el cuerpo, así también son los cristianos para el mundo. Bien, pero el problema no son los impuestos. El problema es totalmente otro. Le preguntan a Jesús, ¿es lícito pagar o no el tributo? Esto significa, ¿es lícito reconocer a Tiberio como el emperador romano, como el rey, cuando en Israel todos por su tradición religiosa y política entienden que el único rey es Dios? ¿Qué hace Jesús? Jesús pide que le enseñen una moneda. Esto quiere decir que él no tiene ese tipo de monedas. Es interesante porque en el culto se utilizaba una moneda que obviamente no tenía imágenes y que servía únicamente en el templo. Ya fuera del templo no se utilizaba esa moneda, se utilizaba la moneda del imperio. Jesús no tiene esa moneda. Muéstrenme la moneda. Y ellos la sacan de una bolsita pequeña que cargaban porque las túnicas de la época no tenían bolsillo, como nosotros ahora. Y entonces cuando ellos le muestran la moneda como la llevan, Jesús les dice, hipócritas. Hipócritas porque usan la moneda para el mercado. Ellos la están utilizando continuamente. Pero Jesús dice, yo no tengo problema porque la usen, sino porque se hacen escrúpulos. ¿Sí? Y pregunta, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Ellos responden, como es cierto, del César. ¿Sí? Y esto, el judío que ve la imagen del César en la moneda, pues obviamente repudia esa moneda porque según el Éxodo y el Deuteronomio, el pueblo de Israel no se puede hacer ninguna imagen de ninguna cosa porque eso es idolatría. Eso es adorar ídolos y sobre todo ídolos paganos. El Dios de Israel es un Dios único y no permite la existencia de ídolos. Entonces, la moneda, por un lado, tenía la imagen del emperador romano, por la cara, digámoslo así, con una inscripción que decía Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Y por el otro lado, es decir, por el sello, tenía la inscripción Sumo Pontífice. Y también aparecía la imagen de una mujer, parecía ser Livia, que era la tercera esposa de Augusto. Augusto significa emperador vitalicio. Y esta imagen de la mujer ahí parecía ser el signo de la paz. Pero el problema es que la cara de Tiberio no era propiamente la cara natural de él, sino la imagen del dios Plutón, un dios de los romanos. Y la cara de Livia no era tanto su cara, sino de la diosa Juno, una divinidad griega. Entonces ahí está claramente expresada la idolatría. Y ese es el problema central, la idolatría. No es el pagar o no los impuestos. Jesús sabe que Tiberio es el sumo pontífice de ese Dios que es el dinero y que se da culto al dinero y que el dinero es el que guía la vida del imperio y naturalmente Tiberio, el emperador romano, es el dios de esta religión. O sea, no se puede reconciliar el culto verdadero a Dios y el culto al dinero. De hecho, que se dice que no se puede servir a Dios y al dinero. En la Biblia no hay un problema de ateísmo, todo el mundo tiene un Dios. ¿Sí? El problema es qué Dios tiene cada uno. ¿Sí? ¿Por qué se cae en la idolatría? En hacer del ídolo
la divinidad y ponerse al servicio de la divinidad. Esa es la idolatría. Cualquier cosa hecha por mis manos y el hombre se inclina ante eso que es hechura de manos. Bien, si el ídolo es el dinero, pues yo sirvo al dinero. Es decir, cada Dios tiene sus promesas para sus seguidores. El dinero ofrece muchas cosas para quien lo sigue, para quien lo busca infatigablemente, insaciablemente o con un deseo profundo dentro de su corazón. El dinero deshumaniza. Y por eso es que Jesús quiere concentrar la atención sobre esta moneda y el uso del mercado, de esta moneda en el mercado. No es el problema del impuesto, es el problema de la idolatría. Por eso él dice, hay que restituir, dice el texto en griego, al César lo del César. ¿Sí? Jesús no dice dar al César, no. Y ahora va a expresar que la imagen expresa una cierta filosofía, que es el mundo pagano, el dios dinero. Y quien pone su imagen sobre el dinero sabe que eso es lo que cuenta, es el dios dinero. El pobre no vale para nada, vale menos que un par de sandalias o una oveja, como decía el texto del Primer Testamento. No es que sea malo el dinero en sí, no, de ninguna manera. Y todos debemos vivir dignamente y felices porque eso es lo que quiere Dios. Pero dignamente y felices, basta. No hay necesidad de acumularlos y sobre todo de cometer tantos crímenes, corrupción, violencia a costa del Dios dinero. ¿Qué hace Jesús? Jesús invita a reconocer al verdadero Dios y no a caer en la idolatría. Hay que restituir a Dios lo que es de Dios. Aquí el verbo es restituir, devolver, no dar, devolver. ¿Dónde Dios ha puesto su imagen y dónde Dios ha puesto su inscripción? En el ser humano, en el hombre. Según el libro del Génesis, nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza suya. Entonces, hay que restituir a Dios, es al hombre. Había un dicho en la tradición rabínica que una vez Hillel dijo, voy a cumplir un mandamiento. Y entonces le preguntaron sus discípulos, ¿y cuál? Dijo, no, voy a lavarme, voy a bañarme. Dice, bueno, pero eso no es un mandamiento. Dice, sí, lo que pasa es que las estatuas de los gobernantes, de los reyes, de los emperadores, tienen quien las limpie y honran así al emperador o al rey. Cuando yo limpio mi cuerpo, estoy honrando a mi emperador, a mi rey, al creador, de quien yo soy imagen, de la imagen de Dios. Esto es bellísimo. Entonces hay que restituir el hombre a Dios. Dios ha puesto su nombre en el hombre. En el libro del Deuteronomio se dice que Dios ha puesto su nombre sobre Israel. Y en Isaías 43 los israelitas llevan mi nombre. Y en el capítulo 14:1 del libro del Apocalipsis dice que los 144,000 llevan el nombre del Cordero. Miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Es entonces el hombre el que hay que devolver a Dios su dignidad, toda la dignidad humana, porque el hombre le pertenece a Dios. Esto es supremamente importante, porque quien hace la guerra o la violencia puede poseer el armamento, puede poseer todo lo que quiera, pero no puede poseer al hombre.
quien incita a revueltas, haga lo que quiera, pero no puede poseer al ser humano porque el ser humano tiene un rostro que le pertenece a Dios. Y esto lo tendrán que entender los herodianos y los fariseos. Ellos han convertido, los herodianos, al hombre en un instrumento para pagar impuestos. Basta el instrumento. En las grandes construcciones de la antigüedad, para mover las piedras, si se moría un hombre en un accidente no pasaba nada. Pero si se dañaba una piedra era el llanto y las lamentaciones más grandes. La vida del ser humano. Los fariseos tendrán que entender que no son los cultos exteriores los que realmente cuentan, sus tradiciones totalmente de pronto anticuadas, no. Es al ser humano al que hay que devolverle a Dios con toda su dignidad. Hay que devolver lo que es de Él. Nadie puede dominar al hombre. Nadie, absolutamente nadie. Jesús de Nazaret es la imagen perfecta de Dios que está delante de ellos, a quienes ellos también están llamados a reproducir. Y pues desde luego, cada uno de nosotros somos esa imagen de Dios y hay que restituirla a Dios. Solo a Él le pertenecemos y reproduciendo la imagen de Cristo, su palabra, su evangelio, reproducimos exactamente la imagen de Dios. Restituir al César lo que es del César, la idolatría, o restituir a Dios lo que es de Dios, el hombre y su dignidad. Les deseo un feliz domingo.